¿Qué tal? Bienvenidos a Contabilidad Perú Simultáneo. Hoy vamos a ver un aspecto sobre fraude contable versus fraude tributario y vamos a analizar acerca del fraude fiscal en España. Para empezar, ¿qué tenemos con fraude contable? El fraude contable consiste en la manipulación deliberada de los registros financieros de una empresa con el objetivo de presentar una imagen falsa de su situación financiera. O sea que si vamos al estado financiero, aparece una información falsa dentro del estado financiero, balance de comprobación, o uno de los estados financieros también de lo que se lleva a cabo, o sea, ya sea en cualquier lugar, empresa privada o pública, se va a presentar esos casos, ¿no? Esto puede implicar a veces ocultar información, por ejemplo, un cliente nos ha dicho una información que tenemos que presentar tal día, o nuestro jefe de planta o de empresa de analista contable nos dice, por ejemplo, eh, se ha detallado un monto de 200.000 soles, si ocultamos esa información y no la ponemos o en el papel de trabajo en lo que se analiza, entonces ahí también es inspector contable. Crear registros falsos o distorsionar las transacciones, por ejemplo, 10.000 soles le pongo un a la izquierda, pero a la derecha ya serían 100.000, eso no se puede hacer. Y para eso uno puede denunciar a la empresa por fraude contable, porque esas cosas de poner un sellito a la derecha, de disfrazar montos y de distorsionar las transacciones para engañar a los accionistas de inversores reguladores. Por ejemplo, Sunat, queremos pagar 100.000 soles, dice nuestro el per cápita de la empresa, no, mejor dicho, el saldo total de la empresa es 100.000 soles y ponemos 1.000.000 de soles para que nos ponga, o sea, para que ganemos 900.000 soles. Esas cosas no se hacen. Simplemente dice inversores reguladores y la destrucción de la reputación de la empresa. O sea, esto destruye la reputación de la empresa, ¿no? Porque el de meterse en estos delitos, así como por ejemplo el general químico puede meterse en fabricar droga, entonces meterse en estos delitos es pena privativa de libertad de 5 a 10 años. Así que mucho cuidado. Motivos. Los motivos pueden variar desde ocultar pérdidas para evitar la quiebra, eh, inflación, ganancias para mejorar la prestación de la empresa ante los inversores o evadir impuestos. Hay muchos motivos más, pero esos son los más saltantes. Las consecuencias del fraude contable pues pueden tener consecuencias graves, incluyendo multas, sanciones legales, pérdida de confianza en los inversores y la destrucción de la reputación de la empresa, ¿no? Como estaba mencionando. Ejemplo de fraude contable podemos meterse en esas formas como falsificación de estados financieros, registro de transacciones falsas, ocultación de deudas o manipulación de las cifras de ingresos y gastos. Tenemos un ejemplo, dice, la prevención de un fraude contable, ¿cómo lo podemos prevenir para solucionar este problema? Bueno, las empresas pueden implementar controles internos sólidos como auditorías regulares, capacitación de personal en ética y cumplimiento de sistemas de gestión de fraudes. También ver en la hoja de vida de la persona, ¿no? Que no haya tenido antecedentes policiales, que es responsable en su trabajo, no falta al trabajo, a las capacitaciones que ofrece la empresa, entonces de muchas maneras, ¿no? Fraude tributario también conocido como fraude fiscal se refiere a elevación ilegal de impuestos. Acá ya es otra cosa, por ejemplo, los impuestos, en España sería el IVA, acá es el IGB, impuesto selectivo al consumo, impuesto a selección de juegos, impuesto a, a muchas cosas en general. Lo vemos ahí en una cuenta plan contable, no sé si me ha olvidado, pero es un poco entender la forma rápida, ¿no? El fraude tributario es una conducta ilícita que se caracteriza por la utilización de medios fraudulentos para no pagar los impuestos debidos. Impuestos, intereses, todo lo que está por pagar y que no se concluye, bueno, eso puede concluir, se puede incluir ocultamiento de ingresos, no aclarar menos ingresos a la que realmente se obtiene, facturaciones falsas, facturas falsas, presentar facturas falsas o no válidas para obtener opciones legales, aplicación de deducciones falsas, utilizar deducciones no permitidas o falsas que deducen las imponibles, economías sumergidas y el uso de paraísos fiscales. Con mucho cuidado con eso, ocultar las negativas son países con baja reputación para evadir impuestos. Un ejemplo para países a buscar puede ser Panamá, República Dominicana, ¿no? Ahí se ve un poco eso. Tipo de fraude tributario: evasión de impuestos, ocultar o no declaración de impuestos, final, evasión fiscal y defraudación tributaria. La consecuencia del fraude tributario aquí está.
¿Hay consecuencias o no una cosa de un fraude tributario? Por supuesto que sí, el fraude tributario tiene consecuencias tanto para el individuo, o sea que lo comete, como para la sociedad en general. Para el individuo empresas multas para los cargos de se demora, para la seguridad menos recursos por el Estado, lo que afecta a la financiación de recursos públicos y también de servicios públicos como educación, salud, etcétera. Y la economía lo hace la confianza del sistema fiscal y fomenta la economía. Ahora, ¿cómo se combate el fraude tributario? Bueno, existen diferentes mecanismos para combatir el fraude tributario, como el control fiscal, administración tributaria, leyes de controles, indicar información del país por detalle y perseguir el fraude, integración de educación, se promueve la educación fiscal para que los ciudadanos comprendan la importancia de pagar impuestos y no cometer fraude. Sanciones más severas implementan sanciones más duras para disuadir el fraude tributario, ¿no? O sea, separar esas dos de una forma eficaz. El resumen del fraude tributario es convencer, ¿no? El resumen del fraude tributario es un problema grave que afecta a la economía y la sociedad en general. Es fundamental que tanto los individuos como las empresas cumplan con sus obligaciones tributarias y que las autoridades continúen luchando contra ese delito. Nota, en el Perú la defraudación tributaria o fraude tributario se considera un delito y puede ser relacionado con pena privativa de libertad y multas. La ley penal tributaria peruana establece diversas disposiciones para tipificar nacional ese tipo de delitos. Ahora, el fraude fiscal en España. El resumen, el fraude tributario es un problema grave que afecta a la economía y a la sociedad en general, en todo país, en toda nación, en todo distrito, en toda provincia, ¿no? O todo estado. Es fundamental que tanto los individuos como las empresas cumplan con sus obligaciones tributarias y que las autoridades continúen luchando contra este delito. Nota, en Perú la defraudación tributaria se considera un delito y puede ser sancionado con penas privativas de libertad y multas, ¿no? Y acá, bueno, la economía invisible dice: fraude fiscal tiene un impacto negativo sobre la mayoría de la población, en particular sobre la población de menos recursos, que menos recursos económicos tiene. El fraude está castigado, fiscal está castigado en función, ya lo como te he dicho, fraude, la sanción. En este caso también Perú tiene fraude fiscal, sí, porque existen entidades fiscalizadoras que pueden y, con, y, con, y profesional contratado en contabilidad que puede prestarse para hacer fraude, que son delitos, ¿no? Delito fiscal o fraude fiscal se castiga con penas de cárcel que van desde 1 a 5 años, como está diciendo, ¿no? Ahí es de 1 a 5 años, en Perú es de 5 a 10 años dependiendo de la gravedad. Pero puedes tener una libertad condicional en el sentido de que mientras que tú pagues, se reduce la pena de 1 a 5 años, ¿no? Y además conlleva una multa que puede ser hasta 6 veces el valor de fraude cometido. Acá en Perú no hay tanto de pagar, pero sí, desde que vino, por ejemplo, el PPK y dijo que iban a aumentar las penas privativas de libertad. Antiguamente una chica de San Martín de Porres, la calle de derecho, acuchilló a su madre, la mató, le dieron 5 años, ahora es pena perpetua. Por lo tanto, esa información es 2015 y realmente de 5 a 10 años en Perú. Así que, por eso, dependiendo de cuánta cantidad haya ganado de forma ilícita. Y eso es todo. Muchas gracias.